Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana. Estamos ahora en el libro de Proverbios y vamos a leer Proverbios capítulo 1, la introducción, que en esta ocasión es versículos 1 al versículo 7, Proverbios 1, del 1 al 7. Y la clase pasada, en temas introductorios, como cada vez que comenzamos un nuevo libro, dijimos que Proverbios es básicamente teología puesta en práctica. Hay libros muy profundos en doctrina, Romanos, Hebreos, por ejemplo, los Evangelios, que nos hablan mucho de Jesucristo. Hay tratados muy importantes en el libro de Hechos, podríamos hablar de Gálatas y de la ley, Tesalonicenses. Sin embargo, Proverbios nos ayuda a ver cómo se ve la vida de alguien que tiene una teología sana, fuerte. Es decir, la persona que entiende Romanos, que entiende el Evangelio, pues vive así. Entonces, creo que es bueno para la iglesia hacer un balance. No queremos llenar nuestra mente con mucho conocimiento, lo cual es muy bueno, pero creo que es igual de importante que todo ese entendimiento se viva de verdad con tus vecinos, con la gente con la que vives, con las personas con las que trabajamos, con cómo reaccionamos ante los problemas, cómo enfrentamos la situación, qué pensamos sobre el dinero, el trabajo, cómo manejamos las emociones. Entonces, Proverbios es esa sabiduría de Dios para la vida diaria. Y el día de hoy en Proverbios 1, del 1 al 7, voy a leer para ustedes de la Biblia de las Américas en esta ocasión, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora o dichos profundos, dice la Reina Valera, y las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Pido de manera muy específica, directa, clara, danos su sabiduría. El mundo en el que vivimos tiene muchos retos. Seguimos en este cuerpo de carne. Nos vemos constantemente tentados a hacer lo malo, a imitar el patrón y el modelo del mundo, su mentalidad, su filosofía, pero ayúdanos más bien a que nuestra vida sea pues alineada, ajustada, guiada por tu perfecta palabra, por tu voluntad, tu sabiduría, Dios. Ayúdanos a entender este pasaje, el propósito de este libro, y que nos quede claro en la mente, en el corazón, muy firme, sin temor hacia ti. La sabiduría es imposible. Jesús, toda la gloria es para ti. En tu nombre oramos. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre el autor de Proverbios, nuevamente un repaso breve. El propósito del libro de Proverbios y el fundamento para el libro de Proverbios, para la sabiduría. Este pasaje es clave porque todo el resto de Proverbios tiene su fundamento aquí. El autor nos dice, mira, para esto escribí, y sin el temor de Dios todo lo demás no tiene sentido. Sin el temor apropiado del Señor, no hay manera de aplicar toda esa sabiduría a la vida real y práctica. Y a modo de introducción, en la hoja guía que les di, no hay muchísimas preguntas, no hay espacios, solo usted ir tomando sus propias notas, pero sí quise dejar algo para introducirnos. Proverbios 1, del 1 al 7, es una excelente introducción al libro, porque presenta 3 verdades importantísimas. ¿Quién habla? Número 2, ¿para qué habla? Y número 3, ¿cuál es la base de todo lo que habla? Con eso podemos después avanzar por todo el libro con la dirección correcta. Y Salomón obviamente es el escritor, lo dice el versículo 1, el rey a quien Dios concedió sabiduría extraordinaria, y él escribe no desde experiencia humana solamente,
escribe no porque tiene varios títulos de que leyó demasiado y sabe mucho, sino más bien escribe desde la autoridad que Dios mismo le dio, de la sabiduría que recibió de Dios y de la inspiración que recibe del Espíritu Santo para escribir el libro de Proverbios. Y en los versículos 2 al 6, en el 1 está el autor, pero en 2 al 6 aprendemos que la sabiduría busca formarnos por completo. Y aquí me refiero a que Proverbios quiere incluir todas las áreas en nuestra vida. Carácter, entendimiento, decisiones, relaciones con otros y madurez. No hay nada que se quede ahí suelto. Quiere abarcar todo. Formar en nosotros un carácter maduro a la imagen de Cristo y que eso pues también tengas entendimiento, pero que eso se refleje en cómo interactúas con toda la gente a tu alrededor para todas las áreas en la vida y llevarnos a la madurez. Y bueno, el autor lo hace a través de acciones claras. La sabiduría está allí para enseñarnos, hacernos entender, corregirnos, dándonos lo que nos falta. Veremos eso en el 2 al 6. Pero todo eso descansa sobre un fundamento indispensable, como eso no se puede perder. Tiene que estar allí sí o sí. Y la base, el fundamento, la raíz es el temor del Señor. Sin esa reverencia humilde hacia Dios, la sabiduría no puede echar raíz en el corazón. Así esa sección de Proverbios, pues no solo nos muestra el propósito del libro, sino la puerta por la cual debemos entrar para recibir todo lo que Proverbios ofrece, como veremos en el desarrollo del estudio del día de hoy. Así que vamos a Proverbios. Primero vamos a hablar sobre el autor brevemente. Hablamos de la clase pasada más a detalle, así que vamos más brevemente con él. El autor primero, su autoridad y su llamado a escribir. Ahora, de acuerdo al versículo 1, ¿cuáles son las 3 cosas que dice ese versículo sobre el autor? Alguien nos dice, hay 3 cosas bien sencillas, ahí están. ¿Qué nos dice? Que es Salomón. ¿Quién es? Hijo de David. Que es hijo de David Rey. y que es rey de Israel. Entonces nos está identificando como su nombre para que no tengamos duda cuál hijo de David, pero este es Salomón, hijo de David, y con eso lo conecta directamente con David. Pero también viene de ese linaje de David. Pero también nos habla de su posición en Israel. Él es el rey de Israel. Entonces, con esta base, pues tenemos aquí al autor. Primero, pues, ¿qué dice sobre Salomón? Es el autor, y él es el autor principal. Por lo menos los capítulos 1 al 29, a Salomón. Hubo unos que ayudaron a recopilar proverbios de Salomón, pero son proverbios también de Salomón. Y el propósito de esta, identificar al autor, y de inmediato sabemos quién es Salomón, el hombre más sabio que vivió. Dios mismo le preguntó a Salomón qué quería recibir. Pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Salomón es joven, y en Primera de Reyes 3, 9 al 12, Salomón dice, Dios, concédeme sabiduría, yo soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo manejar, no sé cómo guiar a un pueblo tan grande, así que Dios, dame sabiduría, discernimiento. Y Dios se lo concedió, le dio discernimiento y sabiduría como ninguno antes ni ninguno después de ti. Jesucristo es la excepción, pero fuera de Cristo, Salomón fue el hombre más sabio que ha vivido. Y lo recibe directamente de Dios como una petición de Salomón. Dice la Biblia que a Dios le agradó que Salomón no haya pedido riquezas, no haya pedido poderío sobre sus enemigos, y Dios le concede, y le concede aún cosas que no pidió. De acuerdo a Primera de Reyes 4, 29 al 31, dice la Biblia que Salomón era más sabio que todos los orientales, más sabio que todos los sabios de Egipto. En referencia, esa gente de allá es conocida, que tiene literatura, que tiene mucho estudio. Salomón los rebasó, parece que por mucho. Venían de todas partes a escuchar la sabiduría de Salomón. Y quiero destacar que la sabiduría de Salomón no son habilidades humanas. Tenemos que dejar eso en claro. No es que él era muy inteligente en términos humanos, no es que era muy buenísimo con la botánica porque se aventó muchos libros. La sabiduría que él tenía era única porque era sabiduría de Dios, un regalo dado por Dios para que él gobierne y para que él enseñe. Entonces, solo quiero destacar que la sabiduría que vamos a ver en Proverbios no vienen de un hombre brillante, intelectualmente, humanamente hablando. Vienen de Dios obrando a través de un hombre. Así que no nos limitemos a pensar en Salomón el sabio, pero Salomón el que recibió sabiduría de Dios y la transmite para nosotros. No es experiencia humana, es sabiduría inspirada por Dios
pero ese es Salomón, pero también dice que es hijo de David, y eso es importante porque conectarlo con David lo conecta con las promesas que Dios le hizo a David. David y todos los reyes del mismo linaje de David tienen una tarea que es muy importante a diferencia de cualquier otro linaje de reyes en el mundo. Y la tarea es guiar al pueblo de acuerdo a la ley de Dios. Dios pone a David, un varón conforme al corazón de Dios, y le dice que a él y todo su linaje pues los va a bendecir, los va a usar. Ellos tienen una tarea importantísima en el planeta, guiar a un pueblo de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, cuando dice Proverbios, Salomón, hijo de David, lo vincula automáticamente con su padre. David hereda una tarea y esa hereda le es transferida a Salomón y después a sus descendientes también. Hay que guiar al pueblo a lo bueno, alejarlo de lo malo, pero también al mencionar a Salomón como hijo de David, también lo pone en una cadena de sabiduría, digamos. Cuando pensamos en David, David fue un hombre instruido por Dios, David fue un hombre temeroso de Dios, David escribió salmos, David era un hombre de oración, David era un excelente maestro. Entonces, de inmediato, Salomón, hijo de David, lo vincula con no solamente el linaje, pero con la reputación de David como un hombre muy sabio. Entonces, John MacArthur dice que solamente esa mención de Salomón, hijo de David, pone a Salomón, por así decir, como el padre de la sabiduría en Israel. Todo lo bueno de sabiduría que tiene Israel, pues Dios usó a Salomón como el dador de esa sabiduría práctica para la vida, pero también es rey de Israel, de acuerdo al versículo 1, y eso solo es interesante porque él está en la posición de administrar justicia, de instruir, de gobernar. No es un líder allí, él es el rey, tiene la tarea y tiene la posición, no es un filósofo privado, no es un gran pensador, es alguien que tiene la responsabilidad pública, autoridad divina de Dios para enseñar, tiene la misión de formar al pueblo. En Deuteronomio 17 dice muy claro que una de las tareas del rey de la nación, del líder de la nación, es guiar al pueblo en los caminos del Señor. Y un rey necio arrastra a toda una nación a la ruina o representa el carácter de Dios ante el pueblo. Por eso es importante que sea Salomón, rey de Israel, quien tenga este libro y no otro líder. Él, porque es su tarea como rey. ¿Y qué lo inspira a Salomón a escribir? Bueno, inspiración del Espíritu Santo, mandato del Espíritu, mandato de Dios. De acuerdo a Primera de Reyes 4, compuso 3,000 proverbios, 5,000 canciones o salmos. Dios le dio sabiduría, vimos en Eclesiastés, para enseñarla, para instruir, para entregarla a los demás. Él como rey tiene el papel de impartir justicia, juicio, equidad, prudencia, temor del Señor, y es su tarea entonces. Pero vamos a la segunda sección. Después de hablar del autor, hablemos ahora del propósito del libro de Proverbios. Lo que la sabiduría quiere hacer en tu vida, en mi vida, y cómo lo va a hacer. Y Salomón, si usted pone atención, los versículos 2 al 6, de hecho se los recomiendo, que pueda encerrar cada vez que aparece la palabra para, porque eso es un propósito. Eso se escribió para esto, para esto, para esto, para esto. Pero también note los verbos para aprender, discernir, recibir, dar. Y también note los sustantivos, qué es lo que va a dar. Salomón usa verbos que tienen propósito. Cada verbo describe lo que la sabiduría quiere hacer en tu vida y en la mía, y cada sustantivo describe el resultado que se espera que se consiga. Es para que enseñarte y que recibas esto. Y no son palabras repetidas, cada palabra aquí cubre un aspecto diferente de la vida, el corazón, la mente, la conducta, la madurez, pero vamos por secciones. La primera parte del versículo 2. El propósito es para aprender sabiduría e instrucción. En la Reina Valera tenemos la palabra doctrina,
Creo que la traducción más certera sería corrección, instrucción, educación. Doctrina es parte de educación, pero el sentido aquí tiene más que ver con instruir y disciplinar, como crear un hábito, desarrollar algo y que lo puedas continuar. ¿Qué hace la sabiduría? Primero nos invita a aprender. Y cuando hablamos de aprender, obviamente aprender implica que usted y yo tengamos la humildad para reconocer que no lo sabemos todo. Proverbios quiere que usted y yo sepamos, hey Alejandro, no lo sabes todo, hay mucho que aprender. Aprender implica, mira todo esto que tienes que mejorar en tu vida. ¿Y qué quiere Dios que aprendamos? ¿Qué quiere Dios que entendamos de acuerdo a este versículo? Pues dos cosas, sabiduría y disciplina. Sabiduría, hemos hablado muchas veces, es la habilidad de vivir la vida según la voluntad de Dios, aplicando la verdad de manera correcta en cada situación. En palabras más simples, sabiduría es saber lo que Dios quiere y hacerlo. Sabiduría es diferente que inteligencia. Alguien puede ser muy inteligente sobre muchas cosas, pero la sabiduría lleva a llevar todo ese conocimiento a la práctica con los mejores resultados, haciendo la voluntad de Dios. Una persona sabia es la persona que sabe lo que Dios quiere que haga y lo lleva a la práctica. Dios quiere darnos eso a través del libro de Proverbios, pero también disciplina, educación, instrucción, constancia, formar hábitos correctos. Aquí la idea de disciplina es que aunque no siempre sea fácil, esa disciplina, esa instrucción nos lleva a seguirlos haciendo. Digo la verdad siempre, no solamente cuando me conviene. Y aquí tenemos sabiduría y disciplina al mismo tiempo. Piensen en un ejemplo, un niño que aprende a decir la verdad, aprende, es instruido, siempre tienes que decir la verdad y dice la verdad. Es un niño, podríamos decir, sabio, eso es sabiduría. Pero junto con sabiduría ocupa disciplina, porque ¿qué va a hacer ese niño cuando lo enfrenten y cuando se vea en un problema y se vea tentado a mentir, o cuando decir la verdad lo vaya a meter en problemas? Aquí tenemos las dos cosas, ocupas sabiduría, pero también ocupas instrucción, disciplina, para que esa sabiduría te vaya guiando a lo largo de la vida. Y esa situación tan dura, ahí está la instrucción y la disciplina. Sigo apegado a la sabiduría. El puritano Thomas Watson dice que la verdadera sabiduría es el arte de vivir piadosamente. Básicamente, lo que tenemos en el versículo 2 es sabiduría, disciplina para todo. Es vivir piadosamente en cualquier circunstancia. No importa cómo esté la economía del mundo, no importa enfermedades, no importa lo que pase en tu vida. Sabiduría y disciplina. Pero después hay un segundo propósito en la segunda parte del versículo 2. En el versículo 2, para discernir dichos profundos. ¿Qué hace la sabiduría? Nos ayuda a entender palabras de prudencia, dichos profundos, forma la capacidad de entender. Y aquí tenemos la palabra discernir, que es importante. Discernir es pensar claramente. Y dichos profundos tiene que ver más con prudencia. Y aquí el propósito es discernir antes de actuar. Una manera fácil de explicar lo que tiene el versículo 2, la segunda parte, es como pensar antes de saltar, antes de tomar decisiones, primero analizas. No sé, una persona le mandó un mensaje o le dijo unas palabras, parece un poco ofensivo, parece que no tiene mucha educación. El propósito de Proverbios es, discierne, piensa qué es lo que realmente te están diciendo, analiza la situación y no respondas de inmediato. Es como detente. Es, por ejemplo, lo que dice Proverbios 14:15, el avisado mira bien sus pasos, tiene el discernimiento para leer las diferentes circunstancias de la vida. ¿Sabes qué? Yo creo que mi esposa está pasando por un momento duro, creo que por eso me dijo esas palabras y por eso su tono era complicado. Tienes ese discernimiento y actúas en respuesta. O puede usted pensar, mi esposo seguramente en el trabajo le fue muy mal, seguramente le pusieron una regañada muy intensa, por eso viene muy enojado. Entonces, es esa clase de discernimiento de detenerse a pensar las situaciones antes de reaccionar, antes de actuar de una manera precipitada. Pero después tenemos en el versículo 3 un tercer verbo que es para recibir.
para recibir instrucción de prudencia, justicia, juicio, equidad. Y aquí el enfoque cambia de emociones, de carácter, ahora cambia a la conducta. La sabiduría quiere formar en ti y en mí ética, buen comportamiento, buena relación con otras personas. ¿Y qué hace la sabiduría? Nos entrena a recibir instrucción, a dejarnos moldear para recibir todo esto que nos vaya formando, que vaya amoldando tu carácter a la imagen de Cristo. ¿Y qué produce? Aquí hay varias cosas: prudencia, justicia, juicio, equidad. Prudencia, pues es actuar con buen juicio, decisiones calmadas, decisiones bien pensadas. También justicia. Por justicia entendemos tratar a las personas, obviamente, justamente, hacer lo correcto con otros. Esto es justo, sin abusar de las personas. Eso es lo correcto. Pero también habla de la palabra juicio. No es lo mismo justicia y juicio, no necesariamente. Por juicio es tomar decisiones que honran a Dios, resolver conflictos de manera justa. A veces justicia no es siempre que se te va a dar o se te va a tratar de la manera que tú quieres. A veces va a tener que ser duro. Es juicio porque está pegado al carácter de Dios. Actuar con justicia es hacer lo correcto. Actuar con juicio tiene que ver con actuar en concordancia con el carácter de Dios. A veces vas a tener que recibir alguna reprensión, alguna situación que te desagrada, pues es justo. Equidad, que tiene que ver con rectitud, pero con compasión. No ser parcial, no inclinarme por unas personas más que por otras. Solamente ser justo sin ser cruel. Pensemos, usted tiene quizás 2 amigos que están peleados, escuchas a los 2, hablas con la verdad, tratas a los 2 con respeto, pero al final lo que es correcto es lo correcto. Y si uno de tus amigos está equivocado, aún con amabilidad, aún con amor en Cristo, hay que mostrarle en dónde está mal y cómo ayudar. Eso hablamos de lo que quiere hacer la sabiduría, instruirnos en cómo interactuamos con otros. Miqueas 6:8, ¿qué es lo que busca el Señor de nosotros? Amar justicia, amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia, buscar a nuestro Dios. La sabiduría bíblica siempre se ejerce con misericordia, pero después tenemos en el versículo 4 otro verbo, para dar. ¿Y qué es lo que quiere dar? Sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Y aquí hay un apartado, aquí hay una sección interesante, porque se refiere a los simples y a los jóvenes. Se está refiriendo a la juventud, a los que están entre, 12 años y 20, no sé, ya me metí en problemas con los jóvenes. A la gente que es joven, pues, 20 y tantos, gracias, es mejor, ¿no? Se refiere a ellos, bueno, Salomón, y eso es importante dejarlo claro porque lo vamos a ver mucho en Proverbios, muy seguido. Jóvenes y simples. ¿Quiénes son ellos? Bueno, primero la palabra simples, el hebreo es petit, no significa tonto, no significa malvado, solo está hablando de personas que no tienen criterio, que no son muy buenos para distinguir el bien y el mal, que se dejan llevar fácilmente por otros, que no ven el peligro aunque lo tengan enfrente de ellos, que no necesariamente son rebeldes, pero son muy confiados y son muy inexpertos. Salomón habla aquí en el versículo 4 en particular a ese grupo de personas. No están endurecidos, son moldeables, pero para bien o para mal. Como son simples y se dejan llevar por lo que sea, bien pueden relacionarse con amigos malintencionados y lo van a llevar por malos caminos. O bien puede relacionarse con cristianos sólidos, maduros, y lo pueden orientar hacia la fe y hacer lo que es correcto. En el libro de Proverbios vamos a encontrar mucho sobre el simple. Proverbios 14:15 dice que todo lo cree. En Proverbios 14:18 los simples heredan necedad. Y en nuestro versículo 4, la sabiduría, da sagacidad, da habilidad a los simples. Una persona simple es alguien que no sé, deja la
la puerta de su casa abierta o deja su carro ahí con el vidrio bajado porque dices que aquí no pasa nada, todo está tranquilo. Bueno, pues ya vamos a ver más al rato a ver si eso es verdad. El simple peca por inocente, por falta de discernimiento. No lo hace por maldad, solo que está muy despistado, la verdad. Y es muy influenciable para bien o para mal, ¿no? O una persona que acepta consejos de Instagram porque, pues ahí están. No investiga, no compara, no analiza. ¿Qué dice Proverbios sobre personas así? Y eso es importante, hermanos. Salomón no condena a los simples, los invita. Dios quiere formar criterio en ellos. Están cometiendo errores, van a cometer errores, están en una posición peligrosa, pero Salomón no se va en contra de ellos, más bien los invita a venir a recibir inteligencia, cordura. Pero también Proverbios habla de jóvenes, y aquí habla de inexpertos que están empezando a construir su vida. La palabra hebrea se refiere a adolescentes, jóvenes adultos o cualquier persona que está al principio de un desarrollo moral, laboral o en relación con otros. Cualquier persona inexperta en alguna área. Puede haber adultos que emocionalmente son jóvenes, que no saben cómo manejar el dinero. Y puede haber jóvenes muy maduros en cuanto a algunas cosas que algunos adultos carecen. No habla tanto de edad biológica, sino el punto en el que todavía alguien no tiene experiencia. De acuerdo a Proverbios, los jóvenes tienen fuerza, pero no tienen sabiduría. Tienen deseos fuertes, pero no tienen dominio propio. Tienen oportunidades, pero poca madurez. Y Salomón, ¿qué dice a los jóvenes? La sabiduría quiere darles conocimiento, les quiere dar cordura, pensar con estabilidad sin dejarse llevar por los impulsos. No sé si a usted le pasó, o si todavía le pase a algunos adultos, pero quizás un joven trabajador recibe su primer salario y puede ser que se lo gaste todo el mismo día. Tengo un compañero de trabajo que es joven, creo que es esta clase de personas que describe Salomón. Con nosotros tiene su primer trabajo formal, el primero en su vida. Antes de eso vendió cupcakes por las casas y ahora tiene un trabajo formal y no le va tan mal, pero con sus primeros salarios se compró una mantis bebé en una cajita de cristal por $800. Y digo, como yo no sé, con $800 y una familia y varios recibos que pagar, jamás en la vida compraría una mantis. Aquí en este arbolito había varias mantis y busca, quizás hay como... nos dieron un bono extra para comprarnos algo en el trabajo. Y hay dos jóvenes que están hablando de comprar una serpiente. Digo, Salomón describe un joven que le falta claridad. Se deja llevar por los impulsos. ¿Qué hago con el dinero? Pues podrías darle tanta utilidad. Si quieres, pues podrías pagar algo en tu casa o podrías ayudar o llenar el tanque de gasolina de tu papá. Y no, se van a comprar una serpiente. La sabiduría tiene una actitud muy generosa hacia los simples y a los jóvenes. Y eso era claro porque lo vamos a ver mucho en Proverbios, a esa clase de gente. Es muy generosa porque les da, les reparte, les forma, les invita, les quiere dar lo que les hace falta. No los señala, los condena y los aplasta, sino más bien los invita. Te falta esto y es importante que lo recibas. A los simples, a los jóvenes, a los adultos inexpertos. Necesitamos más madurez. ¿Y qué quiere producir? Proverbios dice sagacidad, conocimiento, cordura. Sagacidad es la capacidad de evitar trampas. Es esa capacidad de no caer en engaños. También conocimiento, entender la vida, saber lo que es correcto. Cordura, pensar con estabilidad, pensar antes de actuar impulsivamente. Cuando yo era joven en edad, y como describe también Proverbios, todavía fallo en varias cosas, me faltaba sagacidad, conocimiento, cordura. Tenía yo 22 años, sí. Nos fuimos a Centroamérica manejando, yo no llevaba un mapa, no llevaba celular, no había hecho cálculos de dinero, llevaba a Keren de 1 año de edad y nos fuimos manejando desde Guadalajara hasta
Centroamérica, un viaje de 4 días que se convirtió en más porque nos accidentamos. Y ahora que yo pienso, que veo en retrospectiva, no tenía cuentas de dinero. El último dinero que me quedó, llegué a la capital de Managua y me lo gasté en una pizza, así literal. Y ya, al día siguiente estoy en un país extraño sin dinero. Es lo que dice Salomón, a los jóvenes les falta sagacidad, conocimiento, cordura. Spurgeon dice que la juventud no es excusa para la necedad. No es como, bueno, pero es que era muy joven. No, eso no es excusa. Más bien, dice Spurgeon que es la oportunidad para aprender sabiduría. Pero después tenemos un grupo más, una acción más en los versículos 5 al 6, para que oirá el sabio y aumentará, crecerá en conocimiento. Y ahora, Proverbios es para todos, no solamente para simples, para jóvenes, pero también para los maduros. ¿Qué hace la sabiduría en aquellos que ya han avanzado mucho en la vida cristiana, la vida los ha golpeado y ahora toman decisiones correctas? ¿Qué dice Salomón para aquellos que son muy buenos para administrar su dinero, su salud, su tiempo, que saben responder bien? Como, mira, este hermano da consejos muy sabios. ¿Qué dice Salomón para ellos? Bueno, aún hay espacio para crecer para todos. De hecho, el día que uno diga, yo ya estoy completo, es un día lamentable. Aquellos que son sabios, dice Proverbios, pues la sabiduría tiene todavía más para darte. Aumentará tu conocimiento, tu entendimiento. ¿Qué quiere producir? Pues un crecimiento continuo, consejo, aprender a escuchar, a planear, tener humildad para escuchar el consejo de otras personas, la instrucción de otras personas, pero también habla de proverbios profundos, de dichos profundos, comprensión profunda, para aquellos que ya pueden en su vida decir, creo que he avanzado algo, gracias a Dios, sabe, aún hay mucho espacio para crecer. Aún Proverbios habla de interpretar proverbios, dichos profundos, temas abstractos, situaciones complejas, circunstancias difíciles en muchas maneras. Nos falta mucho. Hay situaciones en las que a veces, esta está muy difícil. Este matrimonio se metió en problemas muy severos. O uno de mis hijos está en una situación tan compleja, le amo, pero por otra parte está esto tan difícil, o en mi trabajo está pasando esa situación complicada. Bueno, al maduro todavía hay campo como para analizar situaciones más complejas y Dios le puede dar sabiduría. La sabiduría, hermanos, nunca termina. Aún aquel que avanza y avanza, hay mucho para crecer. Un creyente con 30 años en la fe debe de seguir tomando notas en su Biblia, seguir aprendiendo, seguir escuchando consejos, sabiduría de otros. Eso es sabiduría verdadera. De hecho, Matthew Henry dice algo muy interesante aquí. La sabiduría no solo instruye al niño, refina al hombre. No solamente es para que instruya al niño en su camino. Al hombre maduro lo afila, todavía le saca punta, todavía lo está lijando y mejorándolo más y más cada día, ¿no? Y vamos con un punto más, que es la parte central, el fundamento. Es un solo versículo, no tomará mucho tiempo. El temor de Jehová. ¿Cuál es el fundamento? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ¿qué significa el temor de Jehová? Lo hemos escuchado mucho, lo leemos mucho en la Biblia. El fin de todo discurso oído es este, vimos en Eclesiastés al final, teme a Jehová. Y leemos esa frase muchas veces, pero ¿es temor a Jehová o temor de Jehová? ¿Es lo mismo o no? ¿Qué significa el temor de Jehová? Bueno, en español podríamos pensar dos cosas distintas. Podríamos pensar temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Miedo a ser castigado. Temor de Dios. Aquí hablamos de reverencia, adoración, sumisión. Y ahora, ¿cuál de los dos es correcto? Creo que los dos van conectados. ¿Tienes miedo a Dios? ¿Le tienes miedo de que te mande al infierno? Creo que eso es natural. Pero si eso es real, te va a llevar después a buscar a Dios, honrarle, amarle, reverenciarle y tener un temor reverente de Él. Pero porque primero hubo un temor a Dios, como, es que Él me va a castigar, me va a caer un rayo. Pues eso es natural. Pero si eso viene de Dios, te va a conducir al Calvario
y te va a conducir a una relación personal con Dios. Y ahora con madurez, ahora le temo, ahora entiendo mejor su santidad, ahora entiendo quién es Él y quién soy yo, ahora entiendo que Él no me va a aplastar, ni me va a fulminar, ni me va a mandar al infierno, pero ahora con madurez, con reverencia, con respeto, con adoración, ahora vengo y me someto voluntariamente con la mejor actitud ante Él. El terror lleva a producir ese temor, a buscar refugio en Dios. Salmo 103, versículos 3 y 4 lo explican muy bien. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, quién podría mantenerse? Si Dios mirara tu vida, viera lo que eres, ¿quién queda de pie, no? Así seríamos fulminados. Ese es temor a Dios, porque yo me conozco. Si el Señor viera eso, me aplasta. Pero después el mismo Salmo sigue diciendo, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El temor a Dios me llevó a temor de Dios. Los dos van de la mano. Miedo al juicio, perdón, reverencia. Jonathan Edwards dice que el temor al infierno puede despertar al pecador, pero solo el temor reverente lo lleva a amar la santidad. Y eso es algo importante. Pero ahora, ¿qué es el temor del Señor? Entonces, ¿cuáles son los elementos, las características? ¿Cómo se ve el temor del Señor, del que habla Proverbios, del que habla la Biblia? Uno, reverencia profunda. Reconocer a Dios como el santo, el creador, el juez, el rey. Y eso es tomar a Dios en serio por quien es Él. Pero también es humildad. Reconocer que dependemos de Él para todo. Dependo de Él para sabiduría, guía, moralidad, salvación, todo depende de Él. Pero también el temor a Dios lleva amor obediente. Es un temor mezclado con adoración, pero ahora un deseo sincero, genuino de agradarle. Por amor le quiero obedecer, no porque estoy obligado, no porque pienso en el infierno y digo qué horrible va a ser. Ahora es un amor obediente, por reverencia. Yo le amo, quiero hacer su voluntad. Pero también el temor del Señor se ve, otro elemento es que odia al pecado. Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Temer al Señor es odiar lo que Él odia, y en este caso, pecado. Temor al Señor también es confianza reverente, no es un miedo que me aleja, sino una reverencia que me hace acercarme a Él confiadamente. Ese es un temor que entiende, Dios tiene razón, yo no, Dios sabe, yo aprendo, Dios manda, yo obedezco. Es la relación de un hijo maduro con un padre sabio. No le teme a una disciplina física, pero ahora por madurez, por gratitud, por reverencia, le teme por respeto, quiere honrarlo, no quiere decepcionarlo, reconoce su autoridad, sabiduría y con buena actitud se somete a él. Esa es la clase de temor de la que habla Proverbios. No es pánico, es un respeto reverente que de nuevo produce obediencia. Pero también hay una palabra aquí que es muy importante, el principio de la sabiduría. ¿A qué se refiere el principio? Como aquí empieza. Bueno, la palabra principio que usa aquí Salomón significa fundamento, significa punto de partida. También se usa para el primer ladrillo, la base sobre la cual se construye todo lo demás. Es decir, ese temor de Dios es la piedra principal, es el fundamento, es el punto de partida, todo sale de allí. Y ese principio no es una parte de la sabiduría. De hecho, es la raíz, el inicio, la base, el cimiento. La idea es, sin temor del Señor no hay sabiduría y punto. Sin temor del Señor es imposible que usted y yo tengamos la sabiduría de Dios. Eso es sencillo, es tan simple como decir, el principio de la vida saludable es respirar. Pues claro, si no respiras, no existe una vida saludable. Es como decir, el principio de las matemáticas es conocer los números. Claro, si no sabes los números,
Las matemáticas son imposibles. Y lo mismo es lo que dice Salomón. El principio, el fundamento, la base, el inicio, el medio y el final, todo de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí se empieza, ahí se continúa, ahí se termina. Si no tienes temor al Señor, no tienes nada en cuanto a sabiduría. No se trata del primer paso de muchos pasos, es la condición necesaria. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Job 28:28, el temor del Señor es la sabiduría. Salmos 111:10, el temor de la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, por último, casi es la puerta de entrada a toda la sabiduría verdadera. Es el principio. Todos los propósitos que vimos antes, aprender, entender, recibir, ser formados, adquirir consejos, todo esto solo puede darse, solo puede suceder en un corazón que teme a Dios. Porque la sabiduría de la que habla Proverbios no es inteligencia humana, no es experiencia de vida, no es sentido común, no te lo va a enseñar ningún otro libro. Aún la Biblia puedes leerla, pero si no tienes temor de Dios, no tienes esa sabiduría. No la puedes obtener con ningún doctorado, ni con sentido común, con haber experimentado muchas cosas en la vida. La clase de sabiduría de la que habla Salomón, de la que habla Proverbios, de la que habla la Biblia, es la habilidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y vivir conforme a su voluntad. Sin Dios, sencillo, no hay sabiduría bíblica. Puedes ser inteligente y no ser sabio. Puedes tener títulos y no tener discernimiento moral. Puedes tener años de experiencia y repetir los mismos pecados de siempre. La sabiduría bíblica entonces depende del carácter de Dios, no de ti, ni de tu experiencia, ni cuánto puedas aprender. Calvino lo dijo muy claro: los hombres nunca serán realmente sabios, sino hasta que sometan su mente a Dios. Si no, no hay otra manera, no puedes. Y termina el pasaje con la última parte del versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí Salomón nos enseña el otro lado de la moneda. Por un lado, el sabio que teme a Dios recibe, adquiere, aprende, pero el otro lado es los insensatos. La palabra insensato aquí se refiere a arrogantes, autosuficientes, desprecian la corrección, ellos no ocupan nada de eso según su criterio, rechazan la verdad, incluso cuando se presenta con claridad, dicen: no, yo no lo ocupo. No es falta de inteligencia, es orgullo moral. Alguien puede ser muy inteligente, haber ganado un premio Nobel, tener títulos, no sé, de toda clase, ser reconocido en el mundo como un gran pensador y ser un hombre necio, como describe Proverbios. Moralmente puede ser un hombre orgulloso. El camino del necio es derecho en su propia opinión, dice Proverbios 12:15, y desprecian, miran, rechazan, consideran inútil. Para el necio la sabiduría es una pérdida de tiempo. Para el necio la corrección es molestia. El temor de Dios, eso no importa, para ellos no es irrelevante. Pero aquí en el versículo 7, solo en el 7, hay una lección clave. Y son solamente uno de dos puntos. Teme al Señor, recibe sabiduría, o desprecia la enseñanza y quédate necio. No hay algo en medio. No hay algo en medio. O temes al Señor o desprecias el temor del Señor. Y los resultados también son completamente opuestos. Recibes sabiduría de Dios o te quedas con tu inteligencia del mundo, pero permaneces necio. Entonces, el fundamento es el temor al Señor. Y terminamos en la parte de hasta abajo. El temor del Señor no es un miedo que aleja, sino una reverencia que nos transforma. Es reconocer quién es Dios, humillarnos ante Él, someternos a su voluntad. Y ese temor es la base, el fundamento, el punto de partida, la puerta de entrada de toda sabiduría verdadera. Quienes no lo tienen, por muy inteligentes, experimentados que parezcan, van a seguir despreciando la sabiduría de Dios. Y con esto, pues, la próxima clase entramos ya a los temas en Proverbios.